Soy Hernán Lara Zavala, soy escritor, practico los géneros del cuento, la novela, el ensayo, la crónica de viaje. Soy profesor de la Facultad de Filosofía y Letras desde hace muchos años. He sido también coordinador de talleres literarios, particularmente en los géneros de cuento y novela, y mis debilidades de carácter académico e intelectual se concentran fundamentalmente en la literatura anglosajona, en la literatura latinoamericana y la literatura mexicana. Hernán Lara Zavala es mi invitado en esta ocasión. Él se ha presentado maravillosamente y yo quisiera leer lo que Carlos Fuentes escribió sobre Hernán Lara Zavala y su novela Península, Península. Hernán Lara Zavala, uno de los escritores mexicanos más cultos y reticentes, que se sienta a escribir la novela que estamos leyendo, Península, Península, cuyo tema es la guerra de las castas que asoló a Yucatán en 1847. Lara Zavala se inscribe así en la gran tradición fundadora de Cervantes, donde la novela de Quijote y Sancho coincide con la actualidad de España, el pasado evocado por la locura del hidalgo, el género picaresco de Sancho en diálogo con el épico Quijote y los estilos morescos, bizantinos, amorosos y pastoral, introducidos para darle a la novela su carta de ciudadanía, la diversidad genérica. Tú imagínate lo que yo sentí cuando se publicó esa reseña, que nuestro gran maestro de las letras mexicanas hubiera expresado así de mi trabajo. Realmente me llenó de orgullo, me dio un poco de pudor, pero por otro lado sé que Carlos era un hombre muy sincero. O sea, Carlos no iba a hacer falsos halagos. Entonces realmente de alguna manera él me dio un espaldarazo muy importante dentro de mi carrera. Apareció en el periódico de Reforma, en su columna que tenía todas las semanas, y obtuvo un premio. El premio MAPFRE. Era el premio MAPFRE. Al periodismo. Al anualmente periodismo. Lo dan. Sí, ¿verdad? Exactamente. España. Y entonces, bueno, pues eso mismo ya para mí, al margen de todo, fue, insisto, un apoyo, un espaldarazo extraordinario. Y luego cuando esa reseña obtiene el premio, la vuelven a publicar. Entonces eso me permitió a mí también situarme, de algún modo, pues en el ámbito de la cultura nacional, ya como un escritor reconocido por alguien como nuestro maestro. Y tú obtuviste un premio muy importante en España. Sí. Por esta misma novela. De algún modo, ese premio, fíjate qué curioso, es el premio Real Academia Española. Sí. Lo obtuve en el año 2010. Participan todas las academias que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua. Así. Y la propuesta es que cada una de las academias que forman la asociación ponga a uno o varios candidatos. Y entonces, bueno, para mí, el simple hecho de que me hayan postulado
de parte de la Academia Mexicana de la Lengua significaba un gran elogio. Pero dije, está muy lejos la posibilidad de que yo ganara, pero bueno, pues dentro del azar que nos brinda la vida, soy el único, junto con mi maestro Carlos Fuentes, de que un mexicano sea elegido por la Academia de la Lengua Española como el ganador de un premio tan importante que se llama Premio Real Academia Española, Premio RAE. Tienes una cultura literaria muy extensa que comenzaste muy joven a acumularla. Te leíste a tus rusos, franceses, alemanes, islandeses, chinos, pero la literatura inglesa te acogió. ¿Qué te dio la literatura inglesa? Mi formación en letras inglesas incluye a los norteamericanos, que fueron muy importantes, no solo para mí, yo creo que para toda la literatura latinoamericana, en particular la famosa generación que le dicen la generación perdida, que es Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway y William Faulkner. Ellos tres, de alguna manera, creo que renovaron el estilo literario de una manera muy importante, y los que mejor se beneficiaron de ello fueron los escritores latinoamericanos. La influencia, por ejemplo, de Hemingway sobre alguien como Gabriel García Márquez es indudable, él lo reconoció siempre. William Faulkner influyó a Carlos Fuentes, influyó a Mario Vargas Llosa, a Juan Carlos Sonetti, a infinidad, a Juan Rulfo, a infinidad de escritores. Ahora, lo que es cierto es que la gran tradición inglesa es insuperable. Yo siempre he dicho que la trayectoria de la literatura inglesa, desde el Beowulf, o sea, en la Edad Media, hasta, vamos a decir, los últimos premios Nobel, Doris Lessing o Harold Pinter, es intachable, o sea, va siempre en ascenso. No nos tienen que gustar todos. A alguna gente no le gusta la época del siglo XVIII, la Restauración, digamos en términos de poesía, pero por otro lado están los grandes novelistas del siglo XVIII, curiosamente herederos de la tradición de Cervantes. Y luego, bueno, gente extraordinaria como pudieron haber sido irlandeses, Joyce, James Joyce, Samuel Beckett, y antes todavía, porque estaba escritores como Jonathan Swift o Oscar Wilde, digamos, forman una parte de la tradición que llega a su pináculo con James Joyce, cuando Joyce de alguna manera dice que los ingleses les quitaron, digamos, su lengua original, su religión, y que los irlandeses les han enseñado, digamos, a partir de un grupo de escritores importantes, a renovar la lengua inglesa. Ellos hablaban gaélico, sí, pero Joyce mismo en el retrato del artista pone a Stephen Dedalus diciendo eso. Ustedes nos quitaron la lengua y ahora nosotros somos mejores escritores que ustedes. ¿Por qué? Porque venían de una tradición extraordinaria en donde la fantasía, el juego con el lenguaje, la combinación de palabras les permitió, digamos, renovar. Y bueno, los últimos son gente como Beckett. Beckett también era, aunque Beckett escribía en inglés y en francés, pero realmente su tradición es irlandesa. Y después están gente que ustedes conocieron, grandes poetas como Seamus Heaney. Ahora está en el pandero también un escritor como John Banville. Y hace un par de años murió un escritor que para mí era el mejor cuentista después de Chekhov, cuyo nombre es William Trevor, y que yo me he arrogado la idea de decir que reinventó el cuento, la reinvención del cuento. O sea, cuando uno lee a James Joyce y lee a William Trevor, hay una diferencia ya muy grande. Y curiosamente esa influencia está combinada con esto que decíamos, la fantasía irlandesa,
el juego con el lenguaje, pero también con la lectura de grandes escritores de cuento, como podría ser Maupassant, como podría ser Chekhov, como podría ser Flaubert, ¿no? O sea, ellos son, digamos, los antecedentes, pero los irlandeses siguen dominando de una manera espectacular el manejo de la lengua inglesa. Hernán Lara Zavala, Península, Península. Los nombres yucatecos son tan distintos a lo que conocemos en mercados como en Oaxaca o en la Ciudad de México, en Veracruz, y de pronto esos nombres que son muy dulces. Sinup es Una ciudad, una ciudad, población, sí. Chichimilá, con ese acento final. Son palabras que tú respetas en todo y sobre todo en nombres como el líder Cecilio Chi. ¿Cómo formaste todo esto? Lo primero que pensé, te digo que había que respetar los nombres auténticos sobre todo de los tres líderes mayas. Eran Sí. Ay, Chi y Pat. Como bien dices tú, nombres muy escuetos, muy mayas. O sea, te permite la lengua maya con, por ejemplo, dos letras, como bien dijiste. La palabra ek es estrella, digamos, ¿no? Es Imagínate. decir, ek, ¿no? Sí. Entonces dije, pero tengo que respetar los nombres para no tergiversar y para no, digamos, confundir a los lectores. Pero para contestar tu pregunta esos nombres los respeté. También tuve que respetar los nombres de los gobernadores, Méndez y Barbachano, entre otras razones también, porque si era dentro de la historia, ellos desempeñaron un papel importantísimo. Y ese papel que desempeñan en la novela también es un reflejo muy fiel de lo que sigue pasando en nuestro país, que a veces el anhelo de poder es superior al anhelo, digamos, de la reivindicación social de un pueblo. O sea, si tengo que, digamos, vencer a mi enemigo político, a costa de lo que sea, así lo voy a hacer, no importando el beneficio de la población. Bueno, pues ese momento para mí fue muy importante, digamos, dentro de la historia de Yucatán, pero también es en la historia de México, Silvia, porque yo creo que el problema que se plantea en Península, que es, digamos, la reivindicación de los pueblos mayas previos a la conquista, para tener, digamos, justicia y respeto y, digamos, igualdad de condiciones, eso en México no existe, no solo en Yucatán, en todo México. Como decía Miguel León Portilla, en México se quiere mucho a los indios muertos, pero a los indios vivos todo el mundo los desprecia. Entonces, bueno, ese era un poquito el tono de poder reivindicar a los, digamos, líderes mayas, que eran muy talentosos, que eran muy buenos guerreros y que finalmente, digamos, perdieron esa guerra que yo creo que sigue viva en el sentido que nosotros, todos los mexicanos, tenemos que ser más conscientes, digamos, de reivindicar a nuestras culturas indígenas ya después de la conquista. Ya la conquista ya pasó, o sea, no le podemos echar la culpa a la conquista, no podemos echar el tiempo para atrás. Lo que podemos hacer es tener la inquietud grande de darles justicia a los descendientes de los primeros pobladores de nuestro México. En tus páginas aparecen personajes muy fuertes, todos. Mercaderes locales, los gachupines. Los gachupines, sí. Y el doctor Fitzpatrick,
¿Qué andaba haciendo en Oye, Yucatán? el doctor, qué bonita pregunta, muchas gracias. Mira, el doctor Fitzpatrick, volvemos a lo mismo, es un irlandés. Los irlandeses, igual que los catalanes, igual que los yucatecos, siempre han estado metidos en problemas que te de identidad, por un lado, y de descalificación, por otro. Los irlandeses los descalificaron los ingleses, a los catalanes, el resto de España y particularmente durante la época, digamos, del franquismo. A los yucatecos todo el mundo se burla de ellos. Sí, Entonces yo dije, es una muy buena oportunidad para inventar o crear un personaje que sea un irlandés que está colmado, que está harto de las revoluciones. Porque en Irlanda ha habido muchas revoluciones y todavía hasta hace muy poco pudieron lograr su independencia. Pero entonces dice, me voy a ir de las revoluciones. Y entonces decide irse primero a las Islas Vírgenes, pasa por Guatemala y llega a Yucatán pensando que finalmente ya está huyendo de las revoluciones y le toca la guerra de castas. O sea, paradoja de paradojas. Pero además tiene tres condiciones porque es misántropo, es alcohólico, es palúdico. Y entonces nunca cuento por qué, por qué no es incapaz de amar. Pero medio dejo entrever que tuvo una decepción amorosa. Y entonces no se quiere relacionar con nadie y con el único que logra relacionarse es con su perro, con Pompeyo, al que al principio lo desdeña, pero el perro se le va ganando, se le acerca, etcétera, y se hacen finalmente una pareja ideal. Pero lo que me gustó fue eso, un irlandés un poco desinteresado, su único interés es ayudar a la gente. Los secuestran los mayas cuando hieren al hijo de Jacinto Pat, lo secuestran y se lo llevan con los mayas para que cure a los mayas. Y finalmente, digamos, se gana el respeto de los mayas por su oficio de doctor. Y ya después, bueno, viene todo el desenlace, pero era un irlandés que en cierto modo asocio, te digo, con los yucatecos por los discriminaciones que hay entre ellos, ¿no? Entre ellos sí tienes a un obispo celestino, Onésimo Celestino. Onésimo Rigunaga, con su nombre adecuado al monseñor famoso, Sí, ¿no? Que además era muy socialista, ¿verdad? Era presidente de una organización social. sí. Fíjate que es otro personaje que a mí me interesaba mucho. Empecé haciendo una broma con el nombre Onésimo, por el Onésimo, ya sabes, el obispo de aquí. Ya sé cuál. Pero finalmente los personajes te van ganando en términos de su propia personalidad. Fíjate que a la larga, si tú te fijas, Onésimo se convierte en la conciencia de la novela. Es él ayuda muchísimo, sobre todo a Lorenza, que es la protagonista, pero no solo por eso. Hay un momento en que hay un enfrentamiento entre Onésimo y el novelista, pero de todos modos tú sientes que había, digamos, buena voluntad dentro de su círculo religioso, porque bueno, como tú lo sabes, en México todavía hasta la fecha la religión tiene una importancia capital y un poder durísimo. Aun cuando les hayan quitado presuntamente, digamos, los bienes de carácter clerical, de todos modos, un obispo, no digas cardenal, y hasta, no sé, un sacerdote importante, tiene mucha influencia e injerencia sobre la gente. Y no viven mal, tampoco viven mal. Describes muy bien también la atmósfera de Yucatán, el bochorno, el calor a plomo. em, ¿Cómo es el invierno? Es que no existe el invierno en Yucatán. De casi ni en México existe. Existe un poquito en la Aquí Ciudad de México. más. Pero ¿sabes qué? En el invierno en Yucatán a veces puede haber frío, pero es un frío muy húmedo. Pero son generalmente cuando vienen huracanes, etcétera. Pero en realidad, en la península de Yucatán, yo diría que la temperatura, digamos, promedio
es de 30 grados, vamos a decirlo así. Puede bajar a 22, hasta a lo mejor hasta 18, pero puede llegar a 40 y a 42 en el verano. Pero bueno, lo que es cierto es que por eso los yucatecos duermen en hamaca, no duermen en cama, Claro. porque eso es lo que te permite que te diré que el aire, la brisa pase por donde estás durmiendo. Los yucatecos se van a el fin de, digamos, durante la parte dura del, que ellos le llaman la temporada del calor, junio, julio y agosto, se van a la playa, hasta los pobres, ¿eh? Hasta los Sí, pobres. O sea, se van a veranear para sentir la brisa del mar. Entonces, te digo, es un país que no se parece a otro, es no. totalmente diferente. También tienes algo muy interesante que es tu relación o la relación del, pues, del escritor, que por cierto, Turriza, dime, ¿este apellido lo inventaste o existe? No, es que Turriza existe como apellido, pero el modelo para ese personaje fue Justo Sierra O'Reilly. Justo Sierra O'Reilly, papá de Justo Sierra Sí, Méndez. sí, Entonces, Justo Sierra O'Reilly es autor de dos novelas muy importantes, fundador de la novela histórica en México, La hija del judío y Un año en el hospital de San Lázaro. Él utilizaba como seudónimo, hacía un anagrama, o sea, utilizaba las letras de sí, su nombre, Sierra O'Reilly, sí. Justo Sierra O'Reilly, y entonces ciertos artículos y ciertas reseñas y leyendas las firmaba como José Turriza, cuando no quería que fuera identificado. Ay, mira. Entonces yo lo uso también como un pretexto, que te diré, para poner no al novelista tal cual fue, sino al novelista, vamos a llamarle apócrifo. ¿Qué sentiste cuando escribía el novelista Turriza y ve que la revolución quema el manuscrito de su novela y que él sabe con mucho coraje que ya no Ya no va a tiene, tener los ánimos. ya no va a tener los ánimos de reescribirla y que solo sobrevivirá en la memoria e imaginación que Fuentes escribió muy sabio, que son, por fortuna, las que tenemos ahora nosotros, que lo leemos. Ese es un recurso, perdonando, digo, y guardando las distancias, que aprendí de Cervantes, se llama un palimpsesto. O sea, Cervantes cuando empieza a escribir, él es el autor en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y luego le cede la pluma a Sí, déjame te Benegel y dice, ya no soy el autor yo. Entonces, es un recurso literario, ¿no? Sí, sí. Entonces es bonito porque yo tenía a dos narradores. Un narrador que era el narrador que estaba en el presente del siglo XIX y otro narrador que está en Cambridge. Y entonces, bueno, pues ese es el juego que me permitió de pronto hacer incursiones y digresiones de la época presente a la época pasada. O sea, ironizar un poquito sobre el... Pero es un final muy, muy impactante. Sí, sí lo es, sí lo es. Y también toda la parte que dice al final de la novela es mi postura Sí, mi postura personal frente a esta guerra de castas. La guerra de castas es una guerra secreta en México. A mí no me gusta el nombre de guerra de castas. Yo hubiera dicho una guerra civil entre los descendientes de los mayas y los descendientes de los españoles, pero fue una guerra civil, porque ya tanto los que vivían en Yucatán de descendientes españoles, igual que los indios descendientes de los mayas, eran mexicanos. Le ponen de castas porque efectivamente había, digamos, una presunta superioridad de la raza blanca sobre los indígenas. pero también la había En en, todo, en todo en todo México, México. en todo México. Cuando digo, ¿odias a la cultura maya? No, no la odio, la admiro, la admiro. ¿Odias a Yucatán? No, no odio a Yucatán, ni mucho menos. Y es donde digo también, amo su lengua porque es la lengua que nos heredaron los españoles, pero con la música maya. Sin embargo, la población de la península de Yucatán, en muchos sentidos, tiene muchísima más influencia de lo que aparenta, digamos, de la cultura maya. Y bueno, y con lo que yo termino,
y lo que a mí más me interesaba ya en términos personales, es decir, que creo que debe haber una especie de reivindicación de la cultura maya. Vamos a decirle, lo que digo yo específicamente es, a mí me gustaría, y lo he dicho mucho, que en lugar de apoyar, que tiene con prebendas, digamos, a los niños indígenas, que les den educación. Y por eso Misbel, cuando al final de la novela, cuando se casa con José María, dice, yo ya no le voy a dar clases a los hijos de los hacendados, quiero darles clase a los hijos de los indígenas. Porque te digo, eran grandes arquitectos, grandes ingenieros, astrónomos, etcétera, Astrónomos. ¿no? Y entonces dices, vamos a quitarles los complejos que tienen y vamos a hacerlos fuertes intelectualmente. Porque, digamos, los genes los tienen. ¿De qué manera? Sí. Es una cultura que dejó unos rastros Sí, que aún están ahí. no, ahí están, y son sorprendentes. Cuando Sí, vas a Chichen Itza o Xmal, sigues sí. estando verdaderamente impresionado de ver lo que construyeron y lo que sabían. Hernán, mil gracias. Ay, No Silvia. sabes No cuánto te- gusto de haber retomado una entrevista no, contigo muchas gracias a ti. después de hace tanto tiempo en Cambridge. Gracias por haber estado hoy escuchando a este escritor tan importante que es Hernán Lara Zavala, todas estas maravillas que nos ha dicho de península, o sea, de Yucatán. Silvia Lemus.